Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias al Señor por este tiempo que podemos tener juntos para poder aprender, para poder seguir creciendo en la fe, seguir madurando en la fe. Y bueno, como lo había anunciado en un video anterior, este tiempo de aprendizaje lo estoy llamando lentes de vida. Y es un concepto que se me ocurrió, que lo trabajé y me acordé por unos lentes que tenía mi papá. Se compró mi papá, que más acá lo tengo, pero está medio ya viejito y gastado. Y me acordé de esto. ¿Por qué? Porque él se compró unos lentes, que la montura, que ya no la tengo acá, pero tenía varios de estos, ¿no? Mira, así, uno color amarillo, uno color blanco, tenía otro azul que ya se le rompió, uno negrito también, pero también ya se le rompió. Entonces, y yo decía, este concepto es interesante porque son distintos lentes en el cual nosotros, nuestra vida espiritual, necesitamos utilizar. ¿Para qué? Para que podamos creer en una verdad específica y nos va a ayudar a ver con más claridad la realidad de Cristo en nosotros. Entonces, no, me he propuesto en tratar de avanzar 10 temas, ¿no? 10 lentes en el cual lo voy a presentar de manera semanal. Y el concepto general es lentes de vida, Cristo en lo cotidiano, y cada día, cada semana tendrá un lente diferente. Entonces, estoy agradecido con el Señor por este tiempo que estamos iniciando, con este espacio que me están acompañando y bueno, no tengo ni una intención de repente tener muchos seguidores, sino la intención de compartir lo que estoy aprendiendo semana tras semana, día tras día, escuchando prédicas, escuchando enseñanzas. Lo que voy aprendiendo lo quiero transmitir, porque también muchos saben que una mejor manera de, de cimentar tus aprendizajes o lo que te enseñan es enseñándolo. Entonces es también lo que quiero compartir con ustedes a modo de enseñanza, a modo de prédica, a modo de, no sé, como lo queramos entender, pero, o como lo queramos llamar, pero quiero hacerlo también porque eso de todas maneras me ayuda a mí. Entonces, vamos a comenzar con esto. Este es un video que, si bien es cierto, no estamos en vivo, pero estoy procurando trabajarlo sin cortes, que sea algo fluido. eh, y bueno, esa es la intención. Vamos a ver si en edición de repente me sale muy largo el video, voy a tener que cortar algunas partes, pero la intención hasta este momento es tratar de hacerlo todo de frente, ¿no? Sin edición alguna. Entonces, ah, vamos a adentrarnos un poco más. Y bueno, el día de hoy, el título del primer lente es Mi vida no es mía. Cristo en mí, mi realidad diaria. Entonces, vamos a entrarnos en esta realidad básica, esta primera realidad que es el tener entendimiento de Cristo en mí, ¿no? Que Cristo es mi realidad ahora, ¿no? Antes mi realidad era la perdición, el pecado, mi inclinación hacia el mal y todo ello, ¿no? Todo lo que acarrea ser uno con Adán, pero ahora estando en Cristo tengo una nueva realidad. Y hay conceptos que muchas veces podemos tener muchos años en la iglesia y no entendemos o no concientizamos en ese concepto. Simplemente lo tenemos como si fuera una poesía, como si fuera solamente algo que dice la Biblia, pero no lo hacemos vida en nosotros, ¿no? No se nos es revelado por medio del Espíritu Santo, sino es que ha sido, como quien dice, solamente instruido, enseñado y nosotros lo hemos memorizado y lo repetimos en oraciones, lo repetimos en cánticos, pero no lo vivimos, no es vida en nosotros, solamente es conocimiento, ¿no? Conocimiento natural, ¿no? Pero una vez que esto se haga conocimiento espiritual, se vuelve vida en nosotros, justamente esa vida que expresa Cristo en nosotros. Entonces,
Vamos a ver la primera parte de este tema. Recordemos, el primer lente del día de hoy es: mi vida no es mía. Cristo en mí, mi realidad diaria. Entonces, primer punto, la realidad radical, Cristo no con, sino en nosotros, ¿no? Ese es lo primero que queremos o que quiero expresar o quiero que lo entendamos. Esta verdad es tan poderosa que si realmente la creemos, cambiará cómo oramos, cómo pensamos y cómo vivimos cada día. Y vamos a leer Colosenses 1:27. Yo lo tengo acá en mi hoja impresa ya, pero tú si deseas lo puedes leer en tu Biblia, buscar en tu celular o apuntarlo y después buscarlo, no hay problema, ¿no? Dice, Colosenses 1:27 dice, a estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces dice en Colosenses, dice que a estos Dios, ¿quiénes son a estos? A la iglesia, ¿no? A sus hijos. Dios se ha propuesto dar a conocer cuál es su gloriosa riqueza, ¿no? Y que era el misterio más guardado durante todo el Antiguo Testamento y hasta que vino Jesús y hasta que se fue Jesús, ascendió. ¿Cuál es? Cristo en ustedes, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo no está solo con nosotros, sino que y tampoco nos visita de vez en cuando. La verdad ahora es que Cristo está en nosotros y no como una idea bonita, sino como una realidad espiritual, legal, eterna y transformadora. Cuando hablamos de la Biblia, no hablamos de términos, de temas legales o de repente de cuestiones jurídicas, pero hay que entender que la Biblia tiene mucho que ver con lo legal, con lo jurídico, porque es como en donde Dios se mueve. Dios es justicia. Una esencia del Señor es justicia y Él se mueve en ello. Por eso Cristo tuvo que venir y morir por nuestros pecados, para que todo esto suceda. Entonces, recordemos que el Cristo está en nosotros, es una realidad espiritual, legal, eterna y transformadora. Pero ¿qué pasa con muchos de nosotros? Aún conociendo al Señor, seguimos orando como si Él no estuviera con nosotros. Cantamos muchas veces pidiendo cosas que ya tenemos o pidiéndole que Él venga, o predicamos como si Él estuviera lejos. Pero la verdad gloriosa del nuevo pacto es esta: Él ya vino, Él ya está aquí y habita en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Y es importante tenerlo en cuenta. Vamos a leer Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué dice? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, entendamos, dice acá, este es el pacto que haré. No, eso lo dice Jeremías y le habla en futuro, o sea, no está hablando del pacto de la ley, sino que está hablando de un nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? Entonces dice, en este nuevo pacto, ¿qué va a pasar? Que la ley va a estar en su mente, en la mente del pueblo, va a estar en su corazón, en el corazón de su pueblo. Y sabemos, cuando hablamos de ley, cuando hablamos del Antiguo Testamento, todo señala a Cristo, todo. Por ello, la ley señala a Cristo. O sea que, en resumen, el nuevo pacto es Cristo en nosotros. Entonces, vivir como si Cristo no estuviera presente es negar la esencia del nuevo pacto. Muchas veces lo hemos dejado muy simple o lo hemos tomado como si no fuera importante hacer esta diferencia. Y ha calado tanto en nuestra cotidianidad que nos hemos hasta acostumbrado a ignorar o a dejar de lado esta verdad, Cristo en nosotros.
¿no? La verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánta conciencia tienes en su presencia dentro de ti. Tienes de su presencia dentro de ti. Ya no vivimos nuestra vida, es su vida la que se expresa a través de nosotros. Y eso cambia nuestro lenguaje. Ya no hablamos desde la necesidad, sino desde la eternidad. Eso es lo importante. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Entonces, entendamos este primer concepto que es la realidad radical que tenemos que entender, que tenemos que conocer, que tenemos que ser conscientes de ella. Cristo en nosotros. Y ese es el primer punto. Vayamos al segundo punto, que es desactivando la mentalidad de mendigo, la plenitud de Cristo. Teniendo la plenitud de Cristo, entendiendo la plenitud de Cristo, nosotros vamos a desactivar la mentalidad de mendigo. Hoy en día, nosotros, aunque somos nuevas criaturas, como lo hemos leído hace un rato, seguimos operando, seguimos actuando como lo que yo llamo la mente de un mendigo. ¿Y sabes a qué me refiero? A esa mentalidad que hemos heredado de Adán. Una mentalidad llena de necesidad, llena de escasez, una mentalidad que siempre está diciéndonos que nos falta algo. Siempre nos está diciendo, no tienes, no tienes, no tienes, no tienes. Y es importante cambiar esa mentalidad de mendigo. Vivimos orando como si Dios fuera un padre distraído o renuente que hay que convencer para que nos bendiga. Muchas veces vivimos así. Vivimos nuestro cristianismo eh, rogando cosas o pidiendo cosas que ya se nos ha concedido. ¿Qué dice segunda de Pedro? Segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. Y antes de avanzar esto, primero analicemos este versículo y analicemos lo que dice primero. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Conocimiento de aquel que nos llamó. Conocimiento de quién es aquel que nos llamó. Cristo, el Hijo. Entonces, conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Para entender lo que nos ha concedido. Entonces, y esto todavía trae otra consecuencia. ¿Para qué? Para vivir con devoción. Entonces, entendamos que primero es el entendimiento. Por eso eh, yo quiero hacer esto. Por esto yo hago esto, porque esto me ayuda y cada vez que leo un versículo nuevamente y lo leo 3, 4, 5 veces, eh, entiendo nuevas cosas, comprendo nuevas cosas y quiero que hagamos esto juntos. Dice que el entendimiento, el conocimiento es lo que nos va a revelar. ¿De quién? Del Hijo, de Cristo. Es lo que nos va a mostrar todo lo concedido. ¿Y esto para qué? Para vivir con devoción. Quiero que entendamos ese concepto. Conocimiento, entendimiento entendimiento de lo que se nos ha concedido. Y esto va a producir una vida con devoción. Entendemos que no es que yo tengo que orar, que tengo que leer la Biblia, que tengo que ayunar, que tengo que hacer vigilia para así demostrar una vida con devoción, sino que es al revés, es que yo tengo que conocer, tengo que entender para recién vivir una vida con devoción. Y si tú ahorita acabas de entender que yo estoy diciendo que orar, que leer la Biblia, que hacer vigilia o que ayunar no es importante, no he querido decir eso, para mí es muy importante.
pero tiene un orden, todo tiene un orden, y el orden no es para, sino es por Cristo, es Cristo obrando. Pero bueno, entonces, volviendo al tema de la mentalidad del mendigo, yo cuando no conocía a Cristo tenía una mentalidad de mendigo. Cuando conozco a Cristo, esa mentalidad aún sigue ahí, ¿no? Y cuando no nos han enseñado, no hemos entendido bien el Evangelio, vivimos pidiendo cosas que ya se nos ha concedido. Se nos ha concedido todas las cosas que necesitamos, dice. Se nos ha concedido todo lo que necesitamos, dice 2 Pedro 1:3. Entonces ya nos la dio. No es que lo hará, sino es que ya lo hizo, ya se nos fue concedido. ¿Qué dice Colosenses 2, del 9 al 10? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién Él? En Cristo, ¿no? Y vosotros estáis completos en Él. ¿Quién es Él? Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. De verdad, qué hermosa es esta palabra, Colosenses 2, del 9 al 10. Dios no te ve como alguien que necesita algo. Él te ve completo en su Hijo. Porque Cristo es todo, es el todo de Dios. Cristo es el todo de Dios. Y cuando tú lo tienes a Él, a Cristo, lo tienes todo. Entonces vamos erradicando nuestra mentalidad de mendigo, entendiendo que en Cristo lo tenemos todo. Pero, y podemos acá completar o mejorar un concepto que se puede estar creando en alguien que le han dicho que hay que ser humilde o que solamente los humildes de corazón van a ir al reino de los cielos, que es verdad, pero, y muchos pueden creer, o sea que, y pueden entender esto, ¿no? O sea que tú te crees completo, o sea, tú ya estás completo, tú no necesitas nada. No, yo solamente digo lo que dice la Biblia. Y si eso va a crear en mí o en ti o en alguien, crea un, un poquito de orgullo o produce un poquito de, eh, no sé, de que se cree más que otra persona o más que otro hermano o más que el pastor o más que un ministro, entonces puede estar lleno de cualquier otra cosa menos de Cristo. Porque aquel que está lleno de Cristo se crucifica constantemente, crucifica la carne, su orgullo, porque se entiende que tenemos que morir y para que tú mueras tienes que reconocer que tu vida no vale nada sin Cristo. Esa es la verdadera humillación que necesitas para conocer a Cristo, para aceptar a Cristo en tu vida, para que sea tu Señor. Entonces no dejemos engañarnos por aquellos susurros del diablo o de un demonio que te diga, mira, él dice que está completo, que se cree, él es muy santo. Yo soy santo. Si tú eres hijo de Dios, eres santo. Yo soy justo. Si tú eres hijo de Dios, eres justo. Pero no por tu mérito, sino porque te humillas, humillas tu carne, humillas tu yo todos los días, la crucificas todos los días y Cristo comienza a expresarse. Entonces, deja de pedirle a Dios algo que ya te ha dado. ¿En quién? En Cristo. Ese tipo de oración, aunque tenga buenas intenciones, puede ser hasta ofensiva a su naturaleza generosa de Dios. Puede ser ofensiva. Entonces, eh, y acá vamos a hablar un poquito de lo que estaba hablando hace un rato. Veamos otro concepto que nos lleva a esta mentalidad de mendigo. ¿Cuál es? Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién él? Cristo, Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, vamos a ampliar un poquito el concepto que estaba hablando hace un rato. La cruz no vino a mejorar al viejo hombre. La cruz vino a crucificarlo. Entendamos ese concepto. Que el que me conoce sabe que lo repito mucho.
no es mejorar al viejo hombre, es crucificarlo todos los días, mantenerlo ahí, porque muchas veces se quiere bajar de esa cruz. Dios no está parchando a Adán, Él está formando una nueva humanidad en Cristo. Y lamentablemente cuando no somos conscientes de esta realidad, cuando pensamos que tenemos que cambiar con nuestro esfuerzo, con nuestro mérito, queremos cambiar muchas cosas, muchas actitudes, muchas conductas nuestras, con nuestro esfuerzo, no dejamos, no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Y a qué obra me refiero? A esta que dice 1 Corintios 2:12. Dice, en esto dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, nosotros, ¿por qué aún tenemos muchas veces la mentalidad de un mendigo? ¿Por qué? Porque constantemente queremos mejorar la vieja naturaleza y no la queremos crucificar. Y nos preocupamos más por ese concepto de mejorar esa vieja naturaleza en base a conductas, en base a, este, no sé, a prácticas, entre comillas, santas o buenas prácticas, nos enfocamos en eso y el Espíritu Santo no puede obrar, no lo dejamos obrar en nosotros y no dejamos que obre como para lo que fue, sino porque entendamos que Él fue el que nos convenció de pecado antes de convertirnos. Él fue el que nos convenció de pecado. Eso dice la Biblia. Pero después que ya nos convenció de pecado, tú y yo que estamos en Cristo, que somos cristianos, sabemos que es pecado, pero ¿y ese es su único trabajo? No, sino que nos ha dado el Espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces, ya no es, eh, ya no es solamente, te convence de pecado, te convence de pecado, eso ya tuvo su lugar, fue su trabajo, pero ahora es, te revelo, te hago entender lo que Cristo por su gracia nos ha concedido. El Espíritu Santo fue enviado no para entretenernos, sino para revelarnos lo que Dios ya nos ha concedido, amigos. Es pasar de orar por cosas que ya tenemos a vivir en la plenitud de Cristo que ya nos fue dado por gracia. Eso es lo que tenemos que constantemente entender. Si entendemos esto, avanzamos. Colocamos cada cosa a lo espiritual en lo espiritual. Como tercer punto y último, ¿qué tenemos? Viviendo la nueva identidad, la vida de Cristo expresada cada día. Y ahora llegamos al corazón de todo. Lo mencioné al inicio, que todo lo que estoy haciendo o todo lo que quiero hacer es porque yo quiero vivir la nueva identidad que tengo en Cristo. Pero no quiero dejarlo en mí, sino quiero compartirlo lo que pueda. 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Quiero compartirlo. La vida cristiana no es un esfuerzo moral ni una lista de reglas. Es una manifestación continua, natural, orgánica de la vida de Cristo en nosotros. Conceptos importantes: manifestación continua, algo natural, algo orgánico de la vida de Cristo en nosotros. Y esto se va a evidenciar en nuestras vidas en tres puntos claves. El primero, ¿cuál es? Que llevamos un discipulado desde la vida, no desde la información. El discipulado no solo aprender de Cristo, es aprender a Cristo. Muchas veces hemos agarrado la Biblia y hemos aprendido todas las historias y nos sabemos al revés y al derecho todas las historias que están ahí, desde Adán
Eva, la serpiente, pasamos por Abraham, por Moisés, por David, por Salomón, por Jeremías, Isaías, por todo. Y no sabemos toda la historia, pero no hemos conocido y no hemos identificado a Cristo en cada historia. Y lo dije hace un rato, todas las escrituras apuntan a Cristo, señalan a Cristo. Tenemos que aprender a ver a Cristo. Y muchas veces nuestro discipulado en muchas iglesias, en la mayoría de las iglesias, se, ha- se han enfocado en enseñarnos historias. Y no es eso, no es enfocarnos en historias. No se trata de saber más, se trata de ser formados desde adentro por la vida que ya habita en nosotros. Filipenses 2:13 que dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Muchas veces hablamos de hacer la voluntad de Dios, pero muy pocas veces hablamos de lo que hay que hacer para hacer la voluntad de Dios, es dejar que Él produzca eso en nosotros. Está claro, si nuestra obra no es algo producido por Cristo, no es algo producido, instruido por el Espíritu Santo, no es la buena voluntad de nuestro Dios. Y ojo, no estoy en contra del discipulado. Quiero en este primer video aclarar muchas cosas que de repente por ahí pueden surgir, aunque al final el que quiere hablar, va a hablar. Pero no se trata de que estoy en contra del discipulado. Se trata de direccionar bien el discipulado. Eso es, guiar, instruir, ayudar a que la palabra de Dios se haga vida en cada uno de sus hijos. Entonces el primer punto es, llevemos un discipulado desde la vida, no desde la información. El segundo punto que nos va a ayudar a evidenciar que estamos viviendo en nuestra nueva identidad es expresarlo a Cristo más allá del culto, expresarlo en cada área de tu vida. Tu fe no puede vivir solo en la iglesia, debe manifestarse en tu casa, en tu trabajo, en la calle, con tus compañeros de clase, con tu familia. ¿Qué dice Mateo 5:16? Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Que tú vivas tu nueva identidad es ser luz en todos lados, pero no para que te digan, oye, tú eres una buena persona, oye, tú eres una persona muy correcta. No, es para que vean y alaben a Cristo, a Dios que está en los cielos. Porque se supone que todos saben que tú eres cristiano. Entonces, en el momento que alguien te llega algo, ¿tú qué dices? No soy yo estoy crucificado. Él pone en mí tanto el querer como el hacer, tanto el deseo como la acción. Y ellos alabarán, ellos que no conocen a Cristo, alabarán a Cristo, al Padre que está en los cielos. Entendamos eso. El propósito de ser iglesia no es hacer eventos, no es el propósito. Es bueno, sí, trae su fruto, sí, pero ese no es el propósito. El propósito es establecer el gobierno de Cristo en cada área de nuestra vida. Ese es el propósito del Evangelio. Entonces, rápidamente recuento aquello que evidencia que estamos viviendo en la nueva identidad. Lo primero que es que llevemos un discipulado desde la vida y no desde acumulación de información. Segundo, que expresamos a Cristo más allá del culto, sino en cada área de nuestra vida. Y por último punto, que vamos a evidenciar
que estamos viviendo en nuestra nueva identidad es que estamos renovando nuestra mente y eso nos lleva a rendir toda adoración a Cristo, a Dios. Aunque somos nuevas criaturas, nuestra mente puede ser o seguir estando programada por el viejo Adán. Que dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando tenemos el concepto de que estamos completos en Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu puesto en nosotros, es completo, pero hay una mente gobernada por la carne, por tu vieja naturaleza, como lo quieras llamar, y hay un cuerpo que obedece o ha obedecido a esa naturaleza. Hay una mente, hay un corazón que ha estado dominado por esa naturaleza mucho tiempo y que tiene que aprender de su nuevo gobierno que es Cristo. A eso, ese aprendizaje lo llamamos renovación de mente. Y eso se va a expresar en lo natural como, o se evidencia en lo natural como algo, como una madurez espiritual. Mientras más tu alma esté más educada en su nueva gobernabilidad que es Cristo, es una expresión de una madurez espiritual, de madurez de fe, de madurez en el conocimiento de Cristo. Y en 1 Corintios 2:16 que dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Y teniendo una mente renovada en Cristo, habiendo conocido la mente de Dios a través de Cristo, podemos entender lo que dice. ¿Y qué dice? Juan 4:23-24. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Tenemos nuestra mente renovada en Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Esta mente de Cristo que tenemos, que ya se nos ha sido dada, renueva la mente natural. Y mientras más entendemos esto, vamos a tener una adoración, vamos a dar una adoración en espíritu, una adoración agradable, la única que acepta el Señor. Quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, en Cristo. Y la única manera de dar una adoración genuina es teniendo un verdadero entendimiento. ¿Y cómo vamos a obtener ese verdadero entendimiento? Renovando nuestra mente mediante la mente de Cristo. Ahora sí podemos entender que la adoración verdadera es una vida rendida a Cristo. Seguramente te preguntarás día a día si Cristo está viviendo en ti. Solo tienes que mirar el fruto que Cristo produce. ¿Cuáles son? Gálatas 5:22-23, y ahí nos saltamos al 25 que dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si el Espíritu nos da vida, este es 25, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Tú tienes esto, la mente de Cristo. El Espíritu Santo te ha concedido todo esto, pero muchas veces el orgullo no nos deja expresarlo. Muchas veces no queremos recordar que estamos crucificados, que nuestra carne está crucificada y ya no vive esa antigua naturaleza, sino que Cristo vive y nuestra mente natural, nuestra alma, quiere ese Señor,
quiere esa gobernabilidad a la cual ha estado sometida tanto tiempo y no deja expresar el amor, la paz, el gozo, el dominio propio. No lo deja expresar, no deja expresar esos frutos que ya tenemos. Pero no te preocupes, no te preocupes, mira la cruz, te equivocaste, pecaste, no te preocupes, mira la cruz, eres perdonado, has sido perdonado, eres justo, mira a Cristo y anda tranquilo, sigue conociendo a Cristo, sigue entendiendo todo lo que se te ha sido concedido en este plan de redención tan hermoso. Y va a llegar el momento en que tú ni cuenta te vas a dar y vas a ser la persona más alegre, vas a ser la persona más amorosa, más paciente, vas a ser la persona más bondadosa, vas a ser la persona más fiel y te darás cuenta que no fue tu obra, no fue tu esfuerzo, sino que es Cristo dando y mostrando ese fruto a través de nosotros. Este es el primer lente que he desarrollado. Si te has visto todo el video, estoy muy agradecido que me hayas acompañado hasta este momento. Y, y espero que me sigas acompañando y sigamos aprendiendo juntos eh, sobre, sobre esta aventura que es vivir en Cristo. Rápidamente, el primer lente es: mi vida no es mía. Cristo en mí, mi realidad diaria. Y vamos a concluir haciéndonos estas preguntas. Esta semana quiero que constantemente nos hagamos estas preguntas en nuestra mente. ¿Estoy enfrentando esta situación como si Cristo no estuviera en mí o estoy permitiendo que Él se exprese a través de mí? En cada situación, hazte esa pregunta. También puedes evaluar tus oraciones. ¿Estás hablando desde la necesidad o desde la plenitud? Evalúa tus decisiones. ¿Estás tratando de sobrevivir o estás viviendo la vida desde la realidad de que Cristo habita en ti? Estas preguntas nos van a ayudar a entender o a discernir cada aspecto de nuestra vida durante esta semana. Recuerda, durante esta semana no busques algo, recibe a alguien, recibe a Cristo en quien nos fue dado y nos fue concedido todo. Tu vida ya no es tuya, ahora es su vida fluyendo desde dentro hacia afuera. Recuerden, amigos, la vida cristiana no es una conducta que logro por esfuerzo, es la vida del Hijo de Dios expresándose dentro de mí. Que esta verdad transforme tu semana, tu entorno y tu manera de vivir. Gracias por acompañarme en este primer lente del programa. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo lente, un nuevo enfoque. Y recuerda, Cristo no está lejos, Él está en ti. Cuídate, nos vemos.